Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos esta tarde para iniciar el ciclo de este semestre del Seminario Permanente de Investigación del Centro de Estudios de Género, que además en este año tiene la particularidad de enmarcarse en el 40 aniversario de la fundación del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, después PIEG y ahora SEG. Entonces, bueno, este ciclo será particularmente especial por esta razón y el tema que tenemos el día de hoy también es particularmente especial en el marco de esta conmemoración. Entonces, bueno, les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Gabriela Cano, profesora investigadora del Centro de Estudios de Género. Y bueno, me voy a permitir leer unas pocas líneas. La doctora Gabriela Cano es doctora en Historia por la UNAM, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus campos de especialidad son la historia de género, de las mujeres y de las sexualidades en el siglo XX mexicano. Ha sido profesora invitada en universidades de México, Estados Unidos y América Latina. Y bueno, sus líneas de investigación incluyen la historia del siglo XX mexicano, del sufragio femenino y del acceso a las mujeres a la educación y la política, historia del feminismo, de la diversidad sexual y de las identidades transgénero. Autora de numerosas publicaciones. Y bueno, pues ya no le voy a quitar más tiempo. El día de hoy nos presenta esta ponencia, este avance de investigación que se titula Piezas para la historia de la institucionalización de los estudios de género en México, aproximación a los antecedentes y momentos iniciales del programa interdisciplinario de estudios de género. Gabriela. Sara, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a mis colegas del SEG por la organización de esta mesa, por la invitación a Sara, agradecer a las becarias y los becarios con los que he trabajado en los últimos tiempos. Y no quiero detenerme mucho en eso con nombres, podría hacerlo, pero bueno, eso ya vendrá después. Lo primero que sí quisiera decir, esta relación ambigua entre la historia y la conmemoración. Si bien estamos en una conmemoración, y que me parece muy importante, pues no estoy haciendo una aproximación conmemorativa a los estudios de género en el Colegio de México, aunque eso también me gustaría y ya habrá momento para eso, sino esto es un trabajo que forma parte de un proyecto más amplio, como siempre, que es un estudio sobre la historia de las mujeres en el Colegio de México, de donde ya pronto habrá algunos productos. Y este es un capítulo que forma parte de un libro colectivo sobre las mujeres en la historia del Colegio de México, donde yo estoy haciendo pues una historia de la institucionalización de los estudios de la mujer y del género en el Colegio de México. Esto es difícil no recurrir a la conmemoración, de hecho creo que fue lo que primero empezaba yo a hacer en las redacciones iniciales, o a trazar hitos administrativos de que el PIEM se fundó en 1883 y que después hubo un programa de financiamiento y que después hubo una especialización y hubo un curso de verano. Claro, los hitos administrativos están presentes, afortunadamente ya los encontré trazados, pero me he esforzado mucho por no estar en esa lógica y buscar
un diálogo con la historiografía y tratar de encontrar una metodología desde la historia para hacer un relato analítico que me resultara estimulante y que fuera pues una contribución modesta y modestísima, sobre todo en esta primera entrega, a la historia de las ciencias sociales y en especial a la historia de los estudios de la mujer y los estudios de género. De entrada digo que estoy usando estudios de la mujer y estudios de género como sinónimo. No estoy entrando en esa discusión por el momento porque prefiero concentrarme en otros temas a los que me estaré refiriendo. Cautamente le puse piezas y de hecho en una redacción le puse aproximación a las primeras piezas, así se debería de llamar, para la historia de la institucionalización de los estudios de la mujer y de género en el Colegio de México. También agrego esto, que es la primera vez que me acerco al tema y que es una época con la que no estoy del todo, sobre la que no he publicado hasta ahora, entonces un periodo nuevo para mí. Y si hubiera que decir un propósito de esta ponencia, sería presentar al PIEM, al Programa de Estudios de la Mujer del Colegio de México, como parte integral del movimiento internacional a favor de los estudios de la mujer y de género en el contexto de la expansión de las instituciones universitarias durante la etapa final de la Guerra Fría en México, tomando en cuenta para ella el marco histórico y geopolítico. Lo primero que comentaba yo con alguien que me preguntaba, oye, ¿y entonces el PIEM sí fue el mero primero? ¿Sí fue el primer programa de estudios de la mujer que hubo en México o cuál fue? No estoy entrando en esa discusión porque me interesa más bien ubicar al PIEM y a las otras instancias universitarias en el contexto de los años 80 en México, que es una etapa de institucionalización de los estudios de la mujer y del feminismo. Y estoy tratando de comprender ese proceso. Hay meses más, meses menos, y esas memorias de cuál fue el primer programa, pues tienen que ver algo con lo que son los testimonios. Cada quien dice, no, pues el mío fue el primero, es una especie de relato memorístico que pues es muy natural, y también es importante, pero bueno, yo estoy tratando de ver las cosas desde otro lugar, no sé si de otra manera, pero sí desde otro lugar. Debo decir que la historia de las ciencias sociales y de los estudios de la mujer en México es un terreno prácticamente inexplorado. A lo mejor es que yo no conozco, pero la historia de las universidades es más bien una historia de gestiones de periodos rectorales. Hay, por ejemplo, para el Colegio de México una historia del primer centro de estudios sociales, que no sociológico, que es una contribución importante a la historia de la sociología. Hay algunas cosas de historia de la antropología muy en relación con el nacionalismo mexicano. Hay desde luego trabajos antiguos de historia de la historia, pero no encontré un trabajo sobre la historia de las ciencias sociales y de las humanidades en la segunda mitad, finales del siglo XX. La historia del Colegio de México de la profesora Josefina Vázquez justamente termina, que es una síntesis muy, muy útil, lo mismo que la de
del periodo anterior, que escribió la doctora Clara Lida, la de Josefina Vázquez, que se llama El periodo de la expansión institucional, justamente llega hacia mediados, finales de los 80, principios de los 90, de tal manera que da unos pocos renglones a que se crea el programa de estudios de la mujer, pero no hay una mayor discusión. Esto me hubiera gustado contar con una historiografía, ya no digamos robusta, sino que me permitiera apoyarme. Entonces me fui más hacia la historiografía del feminismo. Esa me resultó quizá más útil, aunque hay que decir que al feminismo se le ha estudiado también desde relatos testimoniales, a veces publicados en formatos académicos, pero no dejan de ser puntos de vista muy llenos de memorias de las protagonistas, muy rico, por cierto, y se ha considerado casi como sinónimo de historia de las protestas feministas, de las demandas por la despenalización del aborto, principalmente es lo que no se conoce. Hay, eso sí, una historia del arte feminista que no discuto, aunque creo que sí me sería importante, y prácticamente no hay análisis sobre la producción intelectual, cultural, académica del feminismo en México o en América Latina. Dentro de esto, el apoyo metodológico, el recurso metodológico donde encontré pues un camino a seguir para esta historia del proceso de institucionalización es una especie de historia social de este proceso de institucionalización, donde me interesa especialmente enfocarme en redes intelectuales y políticas del feminismo. También el tema más amplio que está ahí en la diapositiva es la pregunta por las condiciones de posibilidad para el establecimiento y pervivencia del PIEM en su primera etapa. Condiciones de posibilidad. Me refiero a esto que está resaltado porque son condiciones sociales, condiciones institucionales, que son las características del Colegio de México en este momento, y financiera, que es la Fundación Ford. Las separé con propósitos de exposición, pero en la realidad social e histórica todo está relacionado entre sí, entonces esta separación analítica luego pues trato de ver cómo se vincula. Algo que no exploré en este avance es una condición de posibilidad que es la sociedad urbana del Distrito Federal, que es una capital universitaria, algo así como, no tengo la cifra exacta, pero 8 de cada 10 estudiantes universitarios en los 70, 80 en México vivían en la Ciudad de México. No tomen esa cifra porque esto es una aproximación muy libre. Que no está aquí incluida, pero es algo así, muy concentrado. Tampoco estoy haciendo una historia de los conceptos, de las ideas o de los temas, aunque también me gustaría hacer alguna referencia a algo de esto. Por esto es por lo que no estoy distinguiendo entre estudios de la mujer y estudios de género y las tensiones que ahí se presentan. El siguiente punto que les quiero discutir es de las fuentes y documentos y de los sesgos. Estoy usando sobre todo documentos de archivos y materiales impresos efímeros. No encontré mejor traducción para esta literatura gris que se dice en inglés, que son folletos, trípticos, impresos en offset, lo que no son impresiones pues que salgan de una imprenta de libros o revistas.
Eso es algo muy importante y es un reto porque ese es un material, por eso efímero, que generalmente no se conserva en las colecciones. Es lo que uno dice, ay, ¿para qué lo guardo? Y pues ahí lo echa y ya no queda. También utilicé documentos de archivo. Aquí tengo una limitación, bueno, muchas limitaciones, pero una de las mayores limitaciones es que solo usé documentos de archivo depositados en el Colegio de México, tanto institucionales como algunos de fondos personales, pero lo que no tengo resulta una enorme laguna y un sesgo, pero pues no lo pude resolver, es el acceso a colecciones documentales fuera del país, que sería muy importante. Bueno, libros y revistas. Entonces, a mí me gusta mucho, para empezar, marcar mis periodos. O sea, tengo una delimitar en qué me voy a mover. Estábamos al principio con que sí, el PIEM, que es el primer programa en su tipo que se constituye en 1983. Decidí hacer un periodo diferente, no empiezo en 1983 porque de otro modo no lo podía yo entender. Entonces acoté 20 años entre 1975 y 1995, tomando como hitos 2 conferencias internacionales de Naciones Unidas. La primera conferencia internacional de la mujer, SIM para los conocidos, que es una conferencia gubernamental donde hay representantes de los gobiernos y paralelamente se lleva a cabo una tribuna de ONGs. La historia del feminismo, diría yo internacional, pero no conozco tanto, la que conozco, de los países que conozco, en general se ha interesado, y de México más, en la protesta callejera y como que la institucionalización y los tratados y las convenciones internacionales, pues no se les da mucha importancia, a pesar de que la CEDAW, por ejemplo, o las convenciones en contra de la violencia, pues se están reflejando en toda nuestra legislación, en todas las legislaciones. Y luego al final toma en cuenta como fecha de corte el 1995, que es Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Tampoco me voy a detener mucho en otros criterios que caben dentro de este corte, pero menciono, por ejemplo, el alzamiento zapatista en 1994, que cambia algunas cosas para el feminismo. Y puse nada más los nombres de los presidentes de México como para tener una ubicación general, muy así, a grandes trazos. Algo importante de este periodo es el fin del mal llamado, bueno, del milagro mexicano, que es que deja de haber un crecimiento como el que hubo en años anteriores en México y en otros países, y justamente el año de formación, de constitución del PIEM de 1983 es un año donde ya se resiente la depreciación de los pesos del petróleo, el tipo de cambio con el dólar, y se siente mucho en justo el año de 1983, porque el año que se considera como así como la crisis es 82. Yo soy hija de esa generación de la crisis, por eso lo tengo muy claro. Y en una entrevista que Karin Kinat le hizo a Elena Urrutia, y en otros textos de Elena Urrutia, decía que el PIEM llegó con su torta bajo el brazo y que eso explica toda su supervivencia. Y como historiadora que soy, digo, sí, pero no. Sí, pero, entonces, bueno, esa es una de las, o sea, pero sí creo que es importante este cambio, no solo la crisis económica, sino hay una transformación, un achicamiento, un adelgazamiento del Estado, de los servicios educativos. Bueno, son procesos largos que me podría yo ir por allá, pero bueno, no es el tema ni es lo que les quiero compartir. La conferencia internacional la conferencia del año internacional de la mujer, ahí tienen un
folleto, que es justo una muestra de esa literatura gris, es un folleto literal, un informe muy importante. Aquí, Sara, tú lo puedes ver aquí. Con el presidente y la señora Esther Zuno de Echeverría. También puse en el fondo una escultura de lo que fue el símbolo de las conferencias internacionales de la mujer, que no voy a explicar el simbolismo, porque bueno, es más o menos obvio, todavía en Naciones Unidas se sigue usando el igual, y bueno, el símbolo antropológico de la mujer, pero lo que se me hace interesante de esta fotografía en particular de esta escultura estaba colocada en la Plaza de las Tres Culturas, que fue la sede de la conferencia oficial. Fue en Tlatelolco, porque además, bueno, la Conferencia del Año Internacional de la Mujer es el primer gran acto internacional después de las Olimpiadas de 68. En el mismo, las Olimpiadas de 68 y la imagen internacional que eso quedó del gobierno mexicano. En el mismo año de 1975 se lleva a cabo la Tribuna del Año Internacional de la Mujer. La tribuna se llevó a cabo, no salió en la foto, bueno, esa manta, le enfoqué mal, esto está en el centro médico. Todavía queda, creo que una parte de la fachada de esos centro médico que se desplomó en el 85. Sí, insisto mucho porque ahí uno dice tribuna de ONGs. De hecho, las subsecuentes se llamaron foros de ONGs. Ya creo que no me escuchaban bien, pero fue un acontecimiento con alrededor de 3,000 participantes y eran ya no se llamaban ONGs ni organizaciones de la sociedad civil, pero eso sí fue muy intenso y tuvo mucha participación, muchas discusiones. Y aquí me detengo porque siguiendo los trabajos de Jocelyn Olcott, ella sostiene que a partir de la tribuna se formaron una serie de redes antiimperialistas, feministas, digamos, de larga duración. Y dentro de esta hipótesis que demuestra bien Olcott, a mí me interesa ver una de esas redes también feminista y antiimperialista que reunió los discursos de la izquierda latinoamericana anticapitalista con los discursos del feminismo de los 70, antimilitarista también, en un discurso feminista de izquierda, y esta red a la que me voy a referir lo hizo en español, en idioma español. Olcott ve algunas de esas redes que trabajaban principalmente en inglés. Y el otro hito, el hito final que puse para la cronología mexicana, el gobierno de Ernesto Zedillo, es la cuarta conferencia internacional de la mujer. Ahí está Hillary Clinton. Y otra de las obras con las que discuto es la obra de Catherine Marino, donde justamente señala que Clinton aquí hace una declaración trascendente, que es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. También esto es en Beijing, esta es en Huairou, que es una ciudad paralela, no paralela, es el foro paralelo, pero es otra ciudad en China. Esta es una imagen, sí, de internet, no sé quiénes son, nada más como para hacer el contraste, ¿no? Que las dos imágenes, en las dos conferencias hubo la conferencia gubernamental y cómo los foros de las ONGs crecieron exponencialmente, igual que las ONGs, porque en los 80 las ONGs feministas, y aquí siguió a Sonia Álvarez,
pues tuvieron como un gran crecimiento. Y bueno, ya entrando más en el tema de las redes feministas y políticas. La revista esta FEM, que es súper conocida como emblemática de una época del feminismo, pocas veces se considera como que tenga alguna relación con la tribuna, porque a FEM le gusta presentarse como de izquierda, como independiente. A mí no me cabe duda que por más que haya ahí relatos de las protagonistas, que esto tiene que ver con que esto surgió de la conferencia, tanto Alaí de Fopa como Margarita García Flores participaron en la tribuna, obviamente no en la conferencia oficial, porque ahí eran solo los representantes, las delegaciones oficiales. Y aquí para abreviar, FEM tuvo, y esto también las protagonistas discuten mucho, que si la dirección de las fundadoras o que es una dirección colectiva y luego hay un comité editorial, pero aquí para abreviar puse nada más dirección inicial y el equipo editorial, y puse colores porque me interesaba saber cuál era su afiliación académica. El azul es el azul y oro, o sea, son las universitarias. El guinda es el guinda Colmex. Aquí destaqué a Elena Urrutia como guinda, pero en realidad la debí de haber puesto azul porque ella era funcionaria de difusión cultural en la UNAM, era coordinadora de un museo. Y bueno, creo que es más fuerte en este momento para FEM, la red de la UNAM. Lo que ya no destaqué, que también es un eje que estoy siguiendo de esta red, es aquellas feministas que trabajaban dentro del Estado, porque hay allí, es una peculiaridad de esta discusión de yo le llamo activismo feminista en México en esta época, como que hay, y de toda la izquierda, como con la relación con el Estado. Es así como que por un lado hay una gran oposición frente al Estado represor, pero también hay una gran colaboración y es ahí algo que pues es un conflicto, una tensión que se va modificando. El segundo momento que quiero destacar dentro de mi periodización es 1977, donde, como ustedes ven, esta es otra muestra de literatura gris, le dije, es un folletín. Bueno, no es un folleto, es un offset, pero morado, muy bonito. Se llevó a cabo este primer simposio mexicano centroamericano sobre la mujer. Es el primero de 3 de estos simposios. Los otros 2 no he ubicado los documentos. Y lo digo aquí por si alguien me ayuda. Solo tengo de este primer simposio organizado por el Colegio de México y la UNAM. Aquí como ven, ya se ven más moraditos. Y también hay nombres ahí como muy célebres, como Alma Guillermo Prieto, que además lo escribí mal porque es una sola palabra. Y me faltó el azul de Larisa Lomitz. Pero pequeños detalles. Nos da también una idea de esta composición. También en el mismo acto de este primer simposio se llevó a cabo una exposición de arte feminista que se llamó justamente así. Y les digo, esta línea que yo no voy a tocar está más estudiada. Tampoco están aquí detalladas las participaciones. Hubo 300 participantes aproximadamente y 20 aproximadamente del Colegio de México. Ya
adscritas al Colegio de México, investigadoras. Principalmente en economía, sobre todo en economía, algo en antropología y en letras. Son los grandes, las disciplinas en las que participan y en la discusión. Y también hay algunas relatorías y algo que me parece muy relevante, que creo que sí tiene mucha liga con lo que se hizo después en el PIEM, es la discusión teórica y metodológica. Se le da muchísimo énfasis. Siguiendo con las redes, todavía no he entrado ni a la institución, ni he entrado a las cuestiones financieras y ya nos gana el tiempo. Tenemos una reunión que se llevó a cabo justo un mes antes de la constitución del PIEM, que se llama Perspectivas y Panorama de los Estudios de la Mujer en México. Esto se refiere en alguna de la bibliografía, pero lo que no se dice es quiénes son las participantes con ponencia. También están ahí con colores y en rojo puse a las funcionarias de alto nivel. Está Guadalupe Rivera, que era la directora de la integración de la mujer al desarrollo del CONAPO, y Beatriz Paredes, que era subsecretaria de Acción Agraria. Otro de los, si hiciera yo o si haré en algún momento una discusión más conceptual de los temas, es esto del desarrollo, mujeres y desarrollo, que es uno de los grandes temas que le interesa a Naciones Unidas. Y luego ya está aquí la formación del PIEM en 1983. Aquí, bueno, la coordinación se le encargó a Elena Urrutia, al consejo directivo, y aquí no le puse colores, porque pues ya todas son del Colegio de México. Pero son interesantes y podría argumentar que las raíces del PIEM están, por un lado, en la difusión cultural feminista y en esos seminarios, en este seminario, donde también hubo una gran preocupación por lo que llamaban programas de acción. Que eran los programas de políticas públicas dirigidos a las mujeres, que el primero fue en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se hizo el programa de, ya recordaré el nombre. Bueno, también aquí en mi gusto y el gusto popular de las primeras actividades, estas por las primacías, la primerísima actividad del PIEM fue una proyección del ciclo de cine, después vino un seminario permanente, después vinieron los talleres, el programa de financiamiento, del que hablaré más adelante. Luego esto, que es una de las cosas muy interesantes, hubo un intento fallido de hacer una asociación mexicana de estudios de la mujer, muy corporativa para mi gusto. No sé si iba a entrar a la CNOP o qué sé yo, pero bueno, era una gran asociación. Y a estos proyectos de plan de acción para integrar a la mujer al desarrollo. Eso es como lo que luego fueron los institutos de las mujeres. Después también, dentro de mis periodos, distinguí 2 periodos en el PIEM, un poco arbitrarios como suelen ser, pero tienen cierta lógica. Elegí 83 porque es el inicio y el 88 porque creo que hay un cambio en las publicaciones. Y hay cursos, seminarios y talleres, aunque se llaman distinto, no hay mucha diferencia. El primer seminario pues fue con invitadas que no están en orden cronológico. Luego hubo un curso metodológico de Brígida García, muy orientada a este énfasis a la metodología del PIEM. Y bueno, también me faltó el moradito. No, están señaladas el
color las que participaron en el seminario anterior. Veo que están tomando algunas fotos, tampoco le hagan mucho caso a esto, porque hay documentos que son contradictorios. Entonces, hay algunos informes y otros, esto es a lo que he llegado hasta este momento, pero puede haber otras cosas, otra información que venga saliendo para ahí. También dentro de este periodo inicial, una de las actividades que tomó muchísima energía y recursos del PIEM fue la preparación para la Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi, que es una de las intermedias, por llamarla. Es a los 10, es la década de la mujer que termina en 85. A esa acudieron las profesoras que están ahí señaladas y otras colaboradoras que y el PIEM, no solo eso, sino que ayudó a seleccionar a las mexicanas que iban a ir a Nairobi. También en este periodo inicia el programa de financiamiento con convocatorias anuales. Aquí esto está en color Flora Bottom porque ella es de las que fue, de las que participaron tanto en FEM como en el seminario anterior. Pero bueno, sí, ya cuando encontré esto dije, no estaba mal tomar en cuenta las conferencias internacionales como algo sustantivo. Y también salieron los primeros impresos, y no les pongo publicaciones porque son offset. Eso tiene que ver con la distribución, con el alcance, con el cuidado editorial. Y bueno, las ONGs en 88, claro, no eran solo ONGs académicas o que hacían investigación, sino eran todo tipo de ONGs. Los programas sociales ahí con otro financiamiento externo. El segundo periodo, y ya me voy apurando, es de 88 a 95, donde también se llevaron a cabo seminarios, coloquios internacionales, publicaciones, unidad de documentación, conferencias, el curso de verano desde 89 y la especialización a partir de la primera generación. Me detengo en la unidad de documentación. En esa época, recortar periódicos era algo muy importante para estudiar a la sociedad y el acontecer. Se coleccionaban recortes de 3 periódicos. El dato de los 3,000 impresos es muy anterior a esta fecha, lo puse ahí nada más para tener una idea, y estos 3,000 impresos son justo este material en offset, fotocopias, material mecanografiado, material engargolado, que es un material como intermedio, que no llega a todo el proceso de selección y corrección que hay en un material publicado, pero que se vuelve como pues muy útil para lo académico, digamos, como las tesis. Y el tema de la unidad de documentación también tiene importancia porque hubo uno de los proyectos de la Conferencia Internacional de la Mujer en México fue un centro de documentación que al cambio de gobierno de Luis Echeverría a López Portillo se disolvió con todo lo que tenía dentro. Entonces, bueno. También destaco aquí algunas publicaciones, no son todas, las seleccioné porque me parece que son representativas de tendencias, de hitos, y son las primeras en su tipo. Producto de los talleres, el de Aralia López debería de estar en productos del simposio, no no va aquí, va en productos del simposio propiamente, no hubo un taller sobre literatura mexicana y chicana. En realidad son nada más 3 de los talleres, perdón. El primer libro de autora es producto de una convocatoria dirigida precisamente para publicar un libro. Ni siquiera la convocatoria no es para un libro de algún tipo, es un libro de autora. Y la primera
traducción es un libro muy importante, que trata uno de los temas que más interesaron desde aquel primer simposio, que es el trabajo a domicilio de las mujeres. Bueno, esa es la parte de las redes sociales, redes políticas y culturales del feminismo y los estudios de género. Condiciones institucionales, tenemos al Colegio de México, no les voy a recordar la historia de la Casa de España y el Colegio de México, solo que una característica autodefinida del Colegio de México es la libertad académica y en esta época, y la autonomía institucional. Para eso se buscaba tener recursos que no vinieran solo del subsidio federal, sino también de otras fuentes de financiamiento. También el colegio se definió porque estaba dedicada a una formación profesional y de posgrado como la que se ofrecía en el extranjero, pero que se ofreciera en México. La dedicación de tiempo completo y resultados que se pudieran medir. Corresponde el periodo de Víctor Urquidi, que dio mucho énfasis a los programas multidisciplinarios. No sé por qué le pusieron interdisciplinario al PIEM, porque en realidad se hablaba mucho de multidisciplina, a lo mejor porque sonaba mejor, y hubo otros programas en ese momento. Lo de los recursos que fueran del subsidio federal y de agentes financieros extranjeros, desde fundaciones Rockefeller. La Rockefeller otorgó gran parte del financiamiento para la creación de los centros en la primera etapa del Colegio de México, y luego vino los recursos de la Fundación Ford. Pero esto se veía, insisto, como y lo entendían como que se mantenía la autonomía porque las fundaciones no intervenían para nada en la legislación, cosa que creo que sí es cierto. Hay todo un corpus bibliográfico, historiográfico sobre la relación entre las fundaciones y el desarrollo de la investigación en todo, no solo en ciencias y humanidades y ciencias sociales, sino medicina en América Latina, que esa bibliografía no lo estoy considerando todavía. Condiciones financieras. La Fundación Ford, que viene de los coches, o sea, del magnate Henry Ford, se dedicó primero en Estados Unidos para extender la educación liberal en sentido en inglés, que es la formación, lo que nosotros decimos liberal arts, fundación en humanidades, para que las personas, los individuos de Estados Unidos tuvieran un criterio independiente y no sucumbieran a los totalitarismos. Esa era como la idea de la Ford. En América Latina, la Ford dio recursos para ciencias sociales empíricas para la UNAM. Lo que pasa es que esto como que no se dice muchísimo, pero por ejemplo, por hablar de alguien que es próximo, una institución cercana al colegio, el Instituto de Investigaciones Sociales recibió recursos de la Ford y en mucha investigación en biología, en medicina. Y en el colegio, el Centro de Estudios Económicos y Demográficos, en sus programas de urbanismo, de fecundidad, demografía, recibieron recursos de la Ford. Lo mismo el CEI y lo mismo el CES, que le sobra una E. La Ford en los 70 tomó un cambio de a dónde dirigía sus recursos, mientras antes los dirigía a agencias gubernamentales, empezó a dirigirlos a organizaciones de la sociedad. La Ford dirigió recursos para combatir el racismo y el sexismo en Estados Unidos.
el interior del país y para promover la educación y el cambio social progresivo en relación con el movimiento feminista. O sea, algo que le interesó a Lafort fue el cambio social y los movimientos feministas y de mujeres. Promovió estudios de pregrado, que así les pongo. En realidad, la definición de Women's Studies es sobre todo pregrado en Estados Unidos, y también dio recursos para investigación especializada en estudios de las mujeres. Lo mismo especialmente sobre las mujeres y el cambio social. Impulsó ya, esto sí, hacia finales de los 70, 6 de los principales institutos multidisciplinarios en las universidades más prestigiadas, desde Stanford hasta Michigan, hasta otras más. Y también otorgó el financiamiento para la que sigue siendo una de las principales publicaciones académicas, que es Science, que quizá algunas de ustedes conocen, que fue el equipo editorial era de 2 universidades de Chicago, de la Universidad de Chicago y del Barnard College. Es decir, los estudios de la mujer, tanto en pregrado como especializados, utilizaron recursos, o sea, apoyaron con recursos privados de la Fundación Ford en Estados Unidos y en México, que es lo que conozco, no puedo hablar de otras partes. En América Latina. ¿Cuál fue la postura del, bueno, ahí les puse el PM en 83? En realidad es más internacional, ¿no? Es internalización de los estudios de la mujer dentro y fuera de Estados Unidos. Van a decir, qué raro, internalización dentro de Estados Unidos. Pues así dicen, y lo que quieren decir es como el antecedente del multiculturalismo en Estados Unidos, desde los 80. Desde los 80 están promoviendo, la Ford apoya investigación sobre sexismo y racismo en mujeres, con una mirada pues interseccional. También está esto de facilitar la investigación multidisciplinar, transversal y no aislada ni marginal. Esto es bien importante. A la Ford no le gustaba, no quería o no estimulaba, porque no es condicionante, que hubiera revistas especializadas en estudios de la mujer, sino que instaba a, esto es en México y América Latina, a que se publicara en revistas mainstream, para evitar la marginalización. Interesó muchísimo esto del movimiento, del vínculo con los movimientos de mujeres y el de diseño de políticas sociales. Esto también lo destaco porque pues, el directorio de las ONGs tiene que ver con esto, aunque se lo financió la UNESCO, pero el diseño de políticas sociales de gran impacto, resultados en revistas reconocidas y la publicación de libros y manuales. Bueno, ya para terminar, pues les presenté así a muy grandes rasgos las condiciones de posibilidad para los estudios de la mujer y de género en el Colegio de México, las redes, las condiciones sociales y políticas, bueno, más bien redes sociales y políticas, no hablé de condiciones sociales, ese es otro asunto, de las características, condiciones institucionales y financieras. Me queda como pendiente relacionar estas condiciones con los conceptos y temas de investigación en el campo de estudio, que esto de género y mujeres, la importancia que inicialmente tuvo lo que decían la participación económica, es decir, el trabajo, y luego cómo hubo un desplazamiento hacia la participación política y hacia los movimientos sociales, hacia la sexualidad y hacia la subjetividad. Todo esto es dentro de este periodo que delimité. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gabriela, por esta exposición muy interesante. Y bueno, para los comentarios de este avance de trabajo, contamos con la presencia vía virtual de la doctora Ana Laura de Giorgi, en lo que proyectan su imagen. Ahí está. Voy a leerles una breve semblanza. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad General Sarmiento y el IDES en Argentina. Actualmente se desempeña como investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales en Uruguay. Se ha dedicado a analizar las izquierdas uruguayas en los años 60 y los feminismos en los 80 en el Cono Sur en su relación con las izquierdas. Actualmente se encuentra analizando el feminismo latinoamericano como intervención intelectual. Es responsable del taller Feminismos del Sur en la Facultad de Ciencias Sociales y de Epistemología Feminista en la Maestría de Ciencia Política. Muchas gracias, Ana Laura, por estar aquí con nosotros. Te cedemos la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, Gabriela. Me da mucha pena no estar de forma presencial porque hasta hace unos pocos meses estaba ahí, haciendo trabajo de archivo en el Colmex, pero bueno, me toca estar de este lado. Espero poder volver pronto. Bueno, yo tengo algunos comentarios, una intervención que es corta, y desde la idea también de que, como dice Gabriela, este es un proceso que ella está en plena elaboración, y entonces algunos comentarios tienen que ver con eso, con aportar y con realizar preguntas abiertas que nos permitan pensar algunas cosas. Entonces de ahí, en ese sentido, va mi comentario. Lo primero que me parece, bueno, y por supuesto que los comentarios también los hago desde mi interés y desde el lugar, desde la línea de investigación que estoy trabajando en este momento, no soy muy objetiva en ese sentido. Y lo primero que me parece fundamental es reivindicar, como hace Gabriela, al feminismo como parte de la élite intelectual y académica. Esta es una de las cosas que ella dice en el escrito, en este texto, y esto me parece fundamental porque, como decía Gabriela y como hemos visto, hay una gran literatura sobre el movimiento feminista, en tanto un movimiento de protesta, de ocupación del espacio público, muy anclado en la protesta callejera, y eso está muy pegado a la literatura de los movimientos sociales y en los repertorios de protesta, pero eso ha implicado que el feminismo haya quedado relegado como un actor que interviene a nivel de las ideas, de la disputa, de la batalla contrahegemónica, podríamos decir, ¿no? Y el feminismo también es una apuesta por construir nuevas ideas. Y entonces, esto que dice Gabriela, ¿no? De reivindicar el feminismo y entenderlo como parte de una élite intelectual y una élite académica. Si hoy vemos, por ejemplo, la historia intelectual, los congresos de historia intelectual que hay, los seminarios, los cursos, en general, los protagonistas son grandes intelectuales, grandes prohombres, y el movimiento feminista no está. Y ahí hay un vacío enorme. Creo que el feminismo desde los 70 para acá ha realizado un gran aporte en términos intelectuales, teóricos, políticos. Esta es una de las grandes batallas ganadas. El concepto de género es una batalla conceptual ganada en ese sentido, y eso está relegado. Entonces, esta es un punto que me parece fundamental y que hay un vacío. Entonces tenemos una historia del movimiento feminista en la calle, de lo que ha movilizado, de las consignas, de las agendas por las que ha luchado, pero no tenemos tanto investigaciones sobre su trabajo intelectual, entonces y académico, que no son lo mismo, y eso también me parece que es una cosa importante a realizar un aporte, ¿no? Y ese pasaje que también tiene que ver con la historia del feminismo, de lo intelectual a lo académico, y que va a ser muy propio de los 80, en el caso del Cono Sur, sobre todo de los 90.
Entonces eso me parece está muy bueno. Lo otro, la importancia de reconstruir una historia de la academia feminista extramuros, ¿no? Extramuros a la academia. Y eso me parece fundamental también. No se puede entender al feminismo académico o de las académicas feministas solo dentro de los muros de los espacios universitarios, de los espacios académicos. Difícilmente quienes despliegan el feminismo académico, que son mujeres, habiten solo ese espacio. Van a estar contaminadas en el buen sentido, se va a producir una sinergia ahí entre la academia y la sociedad, y eso me parece fundamental, y también es un vacío, también es un tema pendiente, ¿no? Y una de las cosas que hace Gabriela en la ponencia es reconstruir justamente esto, el lugar de las conferencias internacionales, el lugar de los talleres, de los encuentros y el lugar de las revistas feministas. Y esas cosas ocurren extramuros del espacio universitario académico. Y eso me parece fundamental, porque no se puede entender, me parece a mí, el feminismo académico encerrado dentro de la muralla del espacio universitario. Las universidades nunca están encerradas en murallas, y menos las universidades latinoamericanas, ¿no? Nuestras universidades en América Latina son universidades de puertas abiertas en general. Pero cuando se trata del campo del feminismo académico, esto sucede muchísimo más. Aun cuando los requisitos y los criterios de evaluación nos incentiven y nos tiren a quedarnos acá adentro. En estos momentos yo estoy en la universidad y ustedes están en la universidad. Bueno, entonces reconstruir el vínculo entre militancia y academia me parece fundamental, y esto está dicho, está esbozado, y capaz que está bueno también profundizarlo, ¿no? Y pensar qué le dio ese vínculo, qué le aportó a la institucionalización de los estudios de género, ese vínculo con la militancia y con el movimiento, qué le aportó y también qué dificultades le aportó también, ¿no? Qué desafíos, cuánto lo enriqueció y también cuánto tensionó. Eso me parece que también está bueno explorarlo, ¿no? Sobre los encuentros, los encuentros y los desencuentros entre la academia y el movimiento. Eso me parece súper interesante. Otra de las cosas que me parece que están buenas es como entender esto de las etapas, ¿no? Las etapas de la consolidación en ese espacio universitario, primero los simposios, luego la actividad docente, una actividad docente que primero empieza por cursos de verano y luego se establece de forma más permanente a través de los diplomas. ¿Cómo fue ese proceso? Porque pareciera también que es continuo y lineal, ¿no? Pero seguramente también fue conflictivo, lleno de dificultades. ¿Fue un proceso sencillo? Me parece que cuando estudiamos la intervención feminista en espacios no feministas, como son los espacios académicos, tenemos que registrar esas dificultades, que Gabriela lo menciona en algún momento, pero capaz que está bueno también como profundizar en ello. Y esto me parece importante, lo de mostrar las dificultades, porque hay un sentido común instalado de que las feministas académicas somos el sector privilegiado del feminismo, ¿no? Hay una cuestión instalada, y es verdad que disponemos de recursos importantes, recibimos un sueldo, tenemos las posibilidades de publicar, tenemos una audiencia, nos entrevistan en la tele, en la radio, entonces es cierto que ocupamos un lugar de privilegio, pero eso no quiere decir que nuestras condiciones de producción de conocimiento feminista se hagan desde la desigualdad, se hacen desde la desigualdad. Ya solo por ser mujeres en un ámbito universitario habitamos la desigualdad, y sin duda si hacemos estudios feministas o estudios de género o estudios de las mujeres, y ahí tampoco quiero ahondar en eso, como dijo Gabriela, porque es toda una discusión, habitamos mucho más las condiciones desde la desigualdad. Y esto que creo que cuando escribimos y narramos una historia de los estudios de género, hay que decirlo fuerte,
hay que decirlo fuerte, porque si no parece que fue un proceso natural. No, y fue un proceso de lucha, de mucho esfuerzo, y donde probablemente hubo procesos muy difíciles, tal vez procesos de exclusión, y tal vez procesos, bueno, de tolerar o de pagar derechos de piso, como decimos acá, cosas que tal vez quienes trabajan en otras áreas no tienen que tolerar. Entonces, el lugar periférico de los estudios de género creo que está, ¿no? Y que está hasta el día de hoy en que los estudios de género tienen otra relevancia y tienen otra legitimidad, pero me parece que eso está bueno señalarlo, ¿no? Que Gabriela lo señala, pero reconstruir esas etapas difíciles. Estamos consolidadas, los estudios de género están consolidados, pero igual no es fácil, no es sencillo. Y más cuando hay los ciclos del feminismo también vienen acompañados de ciclos de reacción o de ciclos de conservadurismo, ¿no? Esto en el Cono Sur lo estamos viviendo de forma muy clara. Y una de las cosas que primero se resiente son los estudios de género y los estudios feministas cuando viene un ciclo conservador. Entonces, como entender también que el feminismo académico no está protegido, digo, que también está sujeto a los vaivenes de la coyuntura política nacional, general, y también a las resistencias que pueda haber dentro del mismo espacio universitario. Entonces, pensar que, vuelvo a repetir esta idea, ¿no? Que las condiciones para producir conocimiento son condiciones de la desigualdad. Son condiciones de la desigualdad. Bueno, eso por un lado. Y otra cosa que también en aras de contribuir a este trabajo que está haciendo Gabriela, es el asunto de la institucionalización. Acá, al día de hoy, con lo consolidado que están los estudios, con la legitimidad que tienen, con generaciones y generaciones de estudiantes de grado y posgrado formadas, creo que ahora tenemos que revisitar no el debate sobre la institucionalización sí, institucionalización no, sino sobre los sentidos de la institucionalización. ¿Qué queremos decir con institucionalización? ¿Qué es un proceso de institucionalización? Porque esto ha sido un debate central del feminismo latinoamericano y hasta el día de hoy, institucionalización en algunas vertientes, corrientes, es leído como mala palabra. Entonces, me parece que está bueno también revisar esas críticas, la crítica de la institucionalización, lo que dice esa crítica y ver cuánto es aplicable. Es decir, ir hasta los lugares incómodos, porque me parece que en estos momentos hay que revisar cómo fueron los procesos, tal vez asumir que algunas de esas cosas criticadas sucedieron y otras probablemente no, ¿no? Porque en el gran paquete de la institucionalización, en la bolsa de la institucionalización, pueden caer varias cosas que tal vez que no corresponden. En las miradas que rechazan los procesos de institucionalización, se dice que la institucionalización condujo al cortoplacismo, ¿no? A alcanzar metas concretas, políticas concretas, avances chiquitos, cortitos, y a renunciar a la gran transformación, a construir una sociedad no patriarcal, que se renunció a la utopía, ¿no? Que se renunció a la rebeldía, que la institucionalización llevó a un proceso de elitización también, de elitismo, donde algunas pocas quedaron como autorizadas para hablar y por tanto se reprodujeron prácticas muy jerárquicas, que se renunció a la pérdida de autonomía de agendas. Entonces, estas cosas que son muy duras
estas críticas, me parece que está bueno a la hora de narrar un proceso de institucionalización, ver cuánto de eso pasó. Porque yo creo que no pasó todo esto, o no pasó todo en esta medida, que hay una historia que no se ajusta del todo. Al menos estudiando a las feministas de los 80, no todas renunciaron a la utopía, no todas renunciaron a la rebeldía, no todas se transformaron en una élite de expertas que silenció al movimiento popular de mujeres. Aunque hayan recibido financiamiento, no perdieron autonomía, ¿no? Porque claro, la discusión sobre el financiamiento y sobre todo sobre la Ford es una discusión súper difícil, pero también en América Latina hubo proyectos académicos muy críticos, muy reflexivos y que fueron financiados. Entonces, como me parece que está bueno cuando hablamos de institucionalización, bueno, como hacernos cargo de ese hierro caliente, difícil, y ver tal vez cuánto de esos procesos narrados por los feminismos críticos se ajustan y cuánto no. Y hay algunas cosas de las que dice Gabriela que son marcas, ¿no? Como esto, como el financiamiento de la Ford, como el lugar que adquieren las expertas, como el lugar que se tiene en Beijing, que Beijing es un punto neurálgico de ese debate. Pero Beijing puede ser muchas cosas también, muchísimas cosas. Entonces, me parece que está bueno como abrir esa caja y desarmarlo, y creo que esto nos va a hacer muy bien para que no sé si, no para que se termine, pero que haya muchas posibilidades, ¿no? Muchas posibilidades de leer esos procesos, porque esos procesos de institucionalización también fueron procesos de lucha, de esto, desde las condiciones desiguales de producción de conocimiento, también fueron los procesos que permitieron construir un conocimiento propio, y esto es una de las cosas que relata Gabriela en su texto, ¿no? Las primeras que empiezan a construir datos, a relevar datos de la realidad propia, de la realidad latinoamericana, son las feministas académicas. Entonces acá hay toda una discusión epistemológica incluso sobre el estudio de nuestras condiciones del orden de género, y que a veces no se ajustan tanto a esa crítica sobre la institucionalización. Al menos yo lo que he visto cuando realicé el estudio sobre el feminismo de los 80 y el estudio sobre el feminismo latinoamericano, que es lo que me dedico en estos momentos, es que mucho de ese relato hay cosas que no se ajustan. Pero eso hay que como discutirlo y mostrarlo. Y en ese sentido también me parece que está bueno pensar en ciclos de institucionalización, ¿no? En momentos, en ciclos, en momentos, que no fue de un día para el otro, y ver qué pasó también, pensando en los vínculos con el movimiento, perdón, los vínculos de la academia y el movimiento, que fueron fundantes en su origen, Gabriela lo muestra. Luego se mantuvieron, esto me parece importante, o no se mantuvieron. Y esto es como central, porque acá hay un relato de un sentido común crítico que, bueno, dice, se quedaron en la academia y se olvidaron de la sociedad, del movimiento y del cambio estructural, y escribieron papers, ¿no? Estoy haciendo un relato que es un poco una parodia, pero esto a veces hay un sentido común que se instala y que es muy difícil desarmar. Entonces me parece que está bueno pensar en esas cosas, en esas marcas, y ver cómo fueron los procesos. Es un debate, es algo difícil, pero creo que con la solidez que tiene hoy en día el feminismo académico en América Latina, esto lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacer y podemos contestar algunos sentidos comunes instalados que me parece que no nos hacen bien y que pintan una foto que es muy, muy cerrada, ¿no? Que tiene pocas posibilidades. Y bueno, y lo último, que
que en esto de reconstruir ese proceso de institucionalización de los estudios de género, me parece que también está bueno reconstruir a las protagonistas que habitaron eso, ¿no? ¿Quiénes eran, no? Y ahí está lo de las redes de sociabilidad, ¿no? Incluso las redes afectivas, las redes de amistad, las redes de pareja, todos los vínculos. Esto es importante porque vuelvo a decir que se habita un espacio universitario que es árido, que es hostil, y en general hay una red de solidaridad, de sororidad, se resiste ese espacio de hostilidad en general con algunas socias, con algunas aliadas, ¿no? Las feministas académicas, los procesos de institucionalización yo me atrevería a decir que siempre se hicieron en red. Está claro que todo proceso de institucionalización requiere un colectivo detrás, ¿no? Un grupo que lo sostenga. Pero me parece que particularmente cuando pensamos en los estudios de género, esa red de sostén que funciona como colchón cuando te caes, cuando te evalúan mal, cuando dicen que producís para el movimiento y no para la academia, ¿no? Cuando deslegitiman una producción por no ser científica, entre comillas, ahí la red funciona muy bien. Y creo que esto, una historia feminista, me parece que, bueno, la autora Gabriela Cano sabe mucho más de eso que yo, de cómo escribir una historia feminista, pero creo que esto es importante, ¿no? Escribir una historia feminista implica, bueno, reconstruir también los lazos, la sociabilidad, los procesos, las subjetividades, y que eso da cuenta también de cómo fueron posibles la institucionalización de los estudios de género con las dificultades y con las fuerzas que construyeron también para lograrlo. Bueno, creo que me quedo por ahí, no sé si fui corta o larga, pero seguramente hay preguntas del público, o podemos intercambiar, o capaz que tienen dudas o desacuerdos. Me parece que esta es una instancia también como para pensar en voz alta, ¿no? Para pensar en voz alta, porque estas son instancias fundamentales cuando presentamos un proceso que está en pleno avance y que es súper necesario, y como dice Gabriela, yo no puedo creer que se haya escrito tan poco, ¿no? Cuando la batalla ha sido tan difícil. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura, por tu intervención y por estos comentarios tan sugerentes. Gabriela, no sé si quieres ahondar sobre algunos de estos puntos que Ana Laura comentó. Bueno, en primer lugar, Ana Laura, agradecerte las observaciones, y me pones a pensar mucho con esto de la institucionalización que implica. No estoy segura que pueda yo incorporar la crítica a la institucionalización del feminismo. Pero bueno, sí es un elemento a tomar en cuenta. Creo que sobre todo en cómo esa utopía pues sigue marcando los espacios de docencia y de las publicaciones, sobre todo en cierto momento. El libro de Orlandina que mencionaba, la recopilación, que es pues es el primer resultado de uno de los talleres. Trae algo que es raro en los libros académicos, que después de esa introducción viene
como una memoria del taller mismo que hicieron dos, creo que una becaria y una de las participantes. Entonces eso se me hizo pues como pues una de estas marcas de este tipo de academia. Entonces, bueno, sí creo que todo esto nos da mucho para irlo pensando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé si por parte del público haya alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar sobre estas dos intervenciones, ¿no? Saúl. Gracias, gracias Gabriela, Ana Laura, por tanto material para reflexión. Me gustó muchísimo la ponencia y el texto. Y tengo dos preguntas, Gabriela, respecto a algo que decías en el texto y también ahorita hiciste cierto énfasis en tu presentación, y es sobre los sesgos de los archivos. Me llama la atención saber qué piensas que puede cambiar si consultaras, por ejemplo, los archivos de la Ford. ¿Qué cosas de esta narrativa que estás trazando se tendrían que modificar? Eso por un lado. Y otra pregunta mucho más puntual es de la participación del PIEM en el EFLAC de Tasco. ¿Qué tipo de actividades hizo el PIEM ahí? Y si este encuentro fue de alguna manera importante como detonador de redes para la Academia Feminista Mexicana y en específico del colegio, como los encuentros, más bien las conferencias mundiales de la ONU, que fueron en las que entiendo que son los hitos que estructuran tu narrativa. Entonces, bueno. Gracias, Saúl. La primera pregunta que me haces es ¿qué encontraría yo en documentos de la Ford? Lo único que tengo de la Ford son informes oficiales y promocionales, digamos, folletitos donde la Ford hizo todos estos logros que, bueno, a su vez, van atrayendo, voy a decir clientes, pero no, gente que solicita el financiamiento de la Ford. No tengo nada de la correspondencia sobre lo que les interesaba promover. Dije ahora en cierto momento, bueno, sí es que había mucho interés por los movimientos sociales, pues eso es lo que declaraban, pero no sé muy bien cómo eran las recomendaciones, porque también hay que decirlo, el archivo del colegio y cualquier archivo institucional no es que tú digas este año y todo lo que dijo la Ford, no, o sea, nunca es un archivo así ordenado y no cubre todo. Por eso les decía yo, esto de los cursos, pues sí, según algunos de los informes, estos serán los cursos y los talleres, pero hay otros que tienen la información incompleta. O sea, no es así como si tú buscas en Google y que preguntas qué opinaba la Ford o qué hizo la presidencia de Urquidi o de Mario Ojeda, ¿no? Sino son capas y capas donde tú vas entresacando y encontrando referencias. Me gustaría saber, pues, qué escribían desde el colegio y desde el PIEM a la Ford. No lo sé. O sea, tengo algunos de los documentos que la Ford dirigía al PIEM y al PIEM o a la presidencia del colegio, pero pues es nada más un lado. Que me vaya a cambiar la perspectiva, pues es que todavía no sé cuál es la perspectiva que tengo, todavía no tengo conclusiones. Me costó mucho, se usa mucho en trabajos de historia encontrar un momento así como para iniciar el relato,
y no pude, o sea, no encontré así como, entonces el día tal y cual, que no sea así como una cuestión institucional, por ejemplo, eso no encontré así un momento que sea significativo y representativo. Pasé mucho tiempo tratando de encontrarle esa lógica y no di. Esto, por cierto, algo que tampoco hemos visto es que, y que me salió ahora en algunas cosas, es que todo el encuentro de Tasco hubo becas de la Ford para las asistentes y para la organización. Esto, y sucede algo parecido como con la tribuna, no hay un registro sistemático ni de ponencias ni de talleres, hay algunas memorias, hay algunas fotografías. No, para este trabajo yo no voy a hacer entrevistas, digo que sería fundamental para otro tipo de redes, para esto. Entonces, hubo dos talleres que tenían que ver con centros académicos y de documentación. En ninguno hubo participantes del PIEM en Tasco. Pero luego sí hubo, y eso también creo que lo comentaba yo con Ana Laura en algún momento, hubo más participación en Tasco de parte de profesoras del colegio de lo que yo originalmente pensaba. Entonces, no sé hasta dónde el encuentro propició redes académicas. Primero, felicitar tu trabajo, Gabriela. Me gustó muchísimo lo que has avanzado y comentar que hay dos cuestiones que tú resaltas que me parece un justo reconocimiento a la importancia que tuvieron para los momentos iniciales del PIEM. Por un lado, lo del centro de documentación, que creo que fue muy, muy importante, y por otro lado, lo del programa de financiamiento. Y me pregunto si se vale en esos momentos iniciales hacer una mirada hacia adelante, porque uno cuando lo lee piensa, ¿y qué habrá pasado con el centro de documentación del PIEM? Porque das el desafortunado antecedente de la desaparición del centro de documentación de la CIM y piensa uno qué pasó. Y yo creo que fue muy importante que ese centro de documentación y sus materiales fue revisado muy acuciosamente y trasladado a la biblioteca del Colegio de México, en donde están resguardados muchos de esos materiales y que hasta actualmente hay una bibliotecaria dedicada a su resguardo y al acopio de material sobre género. No sé si se vale en la mirada de momentos iniciales dar una perspectiva de lo que pasó. Igual con el programa de financiamiento que fue tan importante y que sigue siendo tan importante como apoyo para financiar investigaciones o trabajo de campo, o tesis, trabajo de campo de tesis de doctorado. No sé si lo piensas incorporar, entonces más bien es una pregunta. Yo creo que sí, son dos preguntas muy importantes. La misión, o sea, lo que la FORT hacía y el PIEM aceptó fue no hacer investigación, sino promover la investigación, ¿sí? No era el plan tener un espacio permanente. O sea, era como, vamos a poner las semillas, vamos a detonar para que haya un movimiento de mujeres y feminista en México y para que haya estudios de la mujer. De hecho, la idea de programa es como un programa con una duración finita. Los centros de documentación pues perdieron sentido, no solo es el del PIEM, sino en general los centros de documentación pues ya dejaron de tener sentido con el internet. Me estaba yo acordando de que se hacían
a lo mejor tú lo recuerdas, Ana María, una cosa que se llamaba información sistemática, que era como, pues, información de prensa, no recorta, resumida, como resúmenes de prensa, pues para que los agentes que influían en la sociedad tuvieran la información a la mano. Eso se dejó de hacer, no sé si se guardó en alguna, estas eran como consultorías privadas. Hasta donde yo sé, el centro de documentación del PIEM no se conservó porque los recortes de periódico pues normalmente no se conservan. O sea, el colegio tiene un archivo administrativo, no tiene un archivo histórico, lo que es así como el Archivo General de la Nación, con el Archivo de la Ciudad de México, que tiene otras características. De hecho, la SEP, las instituciones del CONACYT y la SEP no tienen esa rama de archivo histórico. Tienen esto y se rigen por otra normatividad que, digamos, aquí se consulta pues porque hay muchos historiadores, supongo, pero normalmente eso no se hace. La UNAM tiene su gran archivo histórico desde muy importante, que tiene otro tipo de normatividad. Yo supongo que lo que pasó, no lo sé de cierto, no es que pues de repente, ¿qué hacemos con todas estas carpetas de recortes clasificados? Que digo, es algo muy valioso, solo hay en la Lerdo, una biblioteca que Sara y yo hemos consultado mucho, que hay como de los 20 y los 40, hay muchos recortes por temas, que es utilísimo porque no tienes que echar todos los periódicos. Pero para una biblioteca académica, pues eso como que se establecen criterios y pues dices esto ya no, o la literatura gris, porque estamos hablando de metros de almacenamiento y de un sistema de clasificación y de consulta, porque si nada más los vas a embodegar, pues, como que para qué no, ¿cómo pones a la consulta recortes de periódico? Me imagino, ¿no? Yo estoy pensando, pero hasta donde yo sé eso ya no está, yo lo he buscado, no existe. Lo mismo que mucho de esta literatura gris, que esa se conserva, por eso son importantes las colecciones personales, porque hay coleccionistas, así como hay coleccionistas de botellas de perfume, hay coleccionistas pues de folletería o de lo que sea, y pues ahí luego eso se conservan o uno los compra en las librerías de viejo. Yo tengo muchas de esta literatura gris, lo he comprado, porque es material de desecho. Entonces, bueno, eso es lo del centro de documentación. El programa de financiamiento, pues también hubo 19 generaciones. Yo creo que lo que pedía la FORD para consolidar este programa digamos, como que aquí había dos patrones, el colegio y la FORD. El colegio pedía ciertos criterios de dictaminación, la FORD pedía otros. De eso sí encontré alguna correspondencia, entonces se volvió un trabajo así enorme, que a la vez pues lo que no había investigadoras como con posgrado, que produjeran obras de largo aliento. Entonces, como que se hicieron muchos libros colectivos con resultados del programa de financiamiento, pero ya no fue al mismo paso que los resultados de tesis de doctorado, sino como que eran, no sé si me estoy explicando, pero como que fue muy difícil adaptarse a los cambios en los sistemas de evaluación de educación superior que pasaban por la publicación de obras de largo aliento y no solo de libros colectivos. Yo creo que eso fue una de las dificultades. Y luego, además, que el financiamiento, la FORD dijo, hasta aquí, yo me voy a ocupar de otras cosas. Eso no sé exactamente cuándo sucedió. Tampoco hay un documento así donde diga hasta aquí, o si lo existe, yo no lo he encontrado, porque para quienes no trabajan con documentos, los documentos se miden por kilómetros lineales. Kilómetros lineales, así. Cajas de archivo, así. Los recursos que necesitas
para inventariar, para tener instrumentos de consulta, de esos, es así como enorme esto. Algunas instituciones tienen capacidad de hacerlo, como la UNAM, otras subcontratan esto, y también ahí hay algo de la normatividad de las instituciones de educación superior. Medio complicado. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Un placer escucharte y aprender de un montón. 3 observaciones, una pregunta muy concreta, una sugerencia y un ánimo, un ánimo general. La primera que tiene que ver con, la cuestión concreta tiene que ver con la Fundación Ford, precisamente, y con ciertos criterios que me parece que, ¿para qué sería útil? ¿No? ¿Qué cambiaría eventualmente consultar los archivos de Ford que están abiertos? ¿No? Y creo que ahí hay una intersección que puede ser interesante de ver, porque has podido rastrear muy bien cómo Ford, la Fundación Ford, desde fines de los 70, si queremos, financia ampliamente en Estados Unidos y hacia afuera la fundación de programas de estudios de género, de mujeres o de lo que sea. Pero se intersecta, creo, con quienes ya, por lo menos desde mediados de la década del 70, dentro de la Fundación Ford, piensan en América Latina o están gestionando lo referido a América Latina. De hecho, hay un sociólogo muy importante, argentino, que estuvo a cargo de, por años y años, de la reorientación de los recursos de Ford. Su nombre es Jorge Balán, digamos, siguió estando. Jorge Balán es el nombre de este sociólogo, que quizás no te suena, pero es un personaje, digamos, muy importante, como un broker, digamos, ¿no? Dentro de la propia Fundación Ford, muy importante a la hora de tomar decisiones acerca de qué tipo de programas se van a financiar. Y pensando también en lo que comentabas recién, los programas, el dinero se termina en algún momento, digamos, ¿no? Y también pensando desde Ford hacia América Latina, la década del 90, sobre todo la segunda mitad de la década del 90, el privilegio estuvo muy centrado en otro tipo de trabajos, en estudios de memorias, por ejemplo, todo lo que fue, Ana Laura lo vas a ver mejor que yo, digamos, todo lo que fueron los estudios de programas de memorias en el Cono Sur estuvieron ciertamente financiados por Fundación Ford, y no solamente en América del Sur, América Central, ¿no? Como que hubieron áreas de prioridades muy, muy diferentes, ¿no? Los 80, movimientos sociales, incluyendo estudios de mujeres y movimientos sociales, y después un viraje así ya muy fuerte hacia otros temas. Por eso quizás una consulta no te cambia demasiado a donde vos estás apuntando, pero insertarle, si es posible, esta dimensión más específicamente latinoamericana de lo que Ford financiaba, por lo menos en los 80s y en los 90s, ¿no? Eso es sugerencia nada más. La segunda, que era una pregunta, y que me encantó cómo planteaste precisamente las condiciones de posibilidad, ¿no? El financiamiento, las condiciones académicas y también las condiciones políticas, ¿no? Las redes. Y ahí tengo una consulta, porque en un punto, digamos, ¿no? La especificidad de esas redes y cómo se van formando me quedó más clara en la presentación para este momento de los orígenes, y en tu presentación oral, ¿no? Es como que se va perdiendo un poco la conexión, en palabras de Ana Laura, extramuros, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se despliega en el tiempo esas conexiones más extramuros? Ni siquiera te estoy diciendo con el feminismo, con los feminismos callejeros, sino con otros feminismos más insertos en la batalla cultural, por así decirlo, ¿no? Y ver ahí también, ¿no? Porque cuando mostrabas cuáles eran las áreas de investigación que se privilegiaron, quizás no aparecían tan centrales temas que en los feminismos más callejeros, más los otros feminismos, aparecen con mucha más relevancia. Violencia sexual, digamos, ¿no? Que quizás ahí podría haber surgido un área de discrepancia. Y la tercera es un ánimo. Vos decías al principio que no era conmemorativo, y me parece que claramente, digamos, no tiene esa tónica, y creo que está muy bien pensado plantear esta historia en ese cruce, ¿no? Es una historia contribuye a la historia de los feminismos de un periodo, la verdad que pocamente explorado para toda América Latina en general.
Y la segunda, y creo que definitiva, para las ciencias sociales, digamos, ¿no? A partir de las ciencias sociales y de las humanidades, más allá o más acá de la historia intelectual, digamos, ¿no? Uno después ve cómo la hace, pero creo que es como un prisma, ¿no? Si vas planteando metodológicamente, cómo abordar la creación y la evolución de este espacio institucional, y te escuché decir, bueno, en sí mismo colabora ya metodológicamente a cómo pensar los desarrollos de las ciencias sociales en la década después de la década del 70, la década del 80, más allá, digamos, ¿no? del lugar que van teniendo los estudios de género y los estudios de mujeres. Ciencias sociales a secas, digamos, no pensando condiciones de posibilidad en general. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. No, bueno, yo quisiera hacer nada más también un comentario con una pregunta. En realidad me parece que el abordaje que hace sobre este proceso subraya mucho que no se trata solo de una institucionalización dentro de las paredes de, por ejemplo, el Colegio de México, ¿no? Sino que es una institucionalización que va de la mano, es interinstitucional hasta cierto punto, porque finalmente creo que se establecen redes también, o las redes más sólidas se establecen entre profesoras de diferentes instituciones, ¿no? Me parece que en estos primeros años, digamos, y eso lo mencionas en el texto escrito, al interior de instituciones como esta o como la UNAM, los nodos que surgen interesados en estudios de la mujer y de género, pues están más o menos aislados dentro de sus instituciones, y lo fuerte está en la interinstitucionalidad, ¿no? Eso me parece muy, muy sobresaliente del abordaje. Y la pregunta es si en algún momento de este trabajo tú contemplas incorporar también el proceso de profesionalización de los estudios de género, si es que lo podemos llamar así, porque en este caso, bueno, pues quienes inician en realidad son profesoras dentro de los marcos de sus disciplinas, y que quizá por interés, convicción personal, podría hasta cierto punto decir, y no necesariamente de inicio eran sus temas de investigación, pero se involucran en esta institucionalización de estos estudios, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento lo has contemplado, y pues nada más. Muchas gracias, y no sé si hay alguna otra intervención, sino para ya ir cerrando. ¿No? Bueno, tienes la palabra, Gabriela. Bueno, pues sí, creo que me resolviste cómo responderle a Saúl, justamente. O sea, sí, me preguntaba yo, ¿qué quieren hacer en América Latina? Sí, porque se parece mucho a lo que quieren, a lo que la Ford quiere hacer en Estados Unidos con los estudios de género, pero me falta ahí, no lo sé, dije así muy de pasada, que después de la Guerra Fría, la educación liberal, esto que se promovió en Estados Unidos era para crear individuos que no se sometieran a los totalitarismos. ¿Qué significa eso después del 59 en América Latina? No tengo idea. No sé quiénes son los brokers o los intelectuales de la Ford, que pues a lo mejor son algunos de las mismas que están aquí. Yo creo que, digo, Sonia Álvarez lo dice, ¿no? Que ya en algún tiempo trabajó para la Ford al mismo tiempo que hacía una investigación sobre feminismo. O sea, y eso se vuelve, yo creo que eso me súper rebasa para estos fines, pero sí se vuelve como que hay una frontera muy poco porosa entre que se trabaja para la Ford o se trabaja para una institución académica. ¿Hay coincidencia nada más inmediata o hay coincidencia más a largo plazo? Eso no lo sé. También tomo muy en cuenta esto que decía Ana Laura de las condiciones de desigualdad de las mujeres en la academia en general. Pienso ya para finales de los 70, donde era usual que a las profesoras se les pusiera pues, por su apellido de casadas o como señoras.
así como la señora fulanita de, recuerdo una profesora que le ponían el apellido de su marido, que es un célebre historiador, que decía la señora Moreno Toscano de Florescano, cuando los dos habían estudiado en la misma generación, tenían carreras pues muy, muy destacadas. Ese es el tipo de cosas que, bueno, aquí no caben porque, en fin, pero sí me parece muy, muy importante. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más. No, pues nada más agradecerles por su asistencia, invitarles a continuar participando en las siguientes sesiones del seminario permanente. La siguiente sesión es el 22 de marzo, con la presentación de Ishita Banerjee. Y también que estén pendientes porque ya en breve también saldrá el programa completo de actividades conmemorativas de los 40 años del PIEM-PIEG-CEG. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias.